Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la no consideración de unidad de convivencia en determinadas situaciones a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Peña Camarero. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Julia y Encarna, dos hermanas que decidieron vivir juntas en los últimos años de su vida en una residencia en Almazán, en Soria. Julia se rompió la cadera y dejó Madrid para ir a esa residencia con su hermana, pero la convivencia poco las duró. Julia se enteró de que Encarna perdería su pensión no contributiva de 380 euros porque al vivir juntas en la misma residencia, la suma de los ingresos de las dos, Encarna con su no contributiva y Julia con su pensión de viudedad, superaban los ingresos exigidos. Y la política de este Gobierno ha supuesto una doble consecuencia para estas hermanas. La primera, tener que abandonar la residencia de mayores al no poder sufragar los gastos derivados de la misma. Y la segunda, dejar de convivir con su hermana en unos momentos de la vida en que resultan tan necesarios los lazos familiares y de ayuda mutua. En definitiva, este Gobierno las ha abocado a vivir separadas o a perder su pensión. A la vista de esta injusticia, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendimos que este Parlamento no puede estar ausente ante esta realidad y tenemos que dar una respuesta urgente. Les presentamos una reforma legal que impidiera que estas situaciones acaben en separación familiar o pérdida de pensión. Y aquí llegó nuestra sorpresa. Ante un hecho de fácil solución, el Gobierno del Partido Popular y sus alumnos más aventajados de Ciudadanos vetaron no solo que hermanas como Encarna y Julia puedan acabar su vida juntas, sino que con su voto en contra no han permitido ni que debatamos cómo hacerlo. Y esto es lamentable, es miserable, porque económicamente no tiene ninguna trascendencia en comparación con el sufrimiento que les hacen vivir. Vetarlo simplemente porque 400 personas de avanzada edad dependientes suponen un gasto que este Gobierno dice que no pueden cubrir. Así que, señores y señoras del Partido Popular, se les ve el plumero, porque una de dos, o mienten y la recuperación económica que tanto pregonan no es tal, o que se demuestran como son cuando realmente dicen lo que piensan o, como en este caso, cuando escriben lo que piensan. Que no se les mueve un pelo mientras recortan una y otra vez a los que menos tienen en este país. Porque con esta actuación, además, el Gobierno conculca un derecho subjetivo que emana del artículo 41 de la Constitución y de la propia Ley de Regulación de las Pensiones no contributivas. Con este atropello, el Gobierno deja sin protección a las personas mayores más vulnerables, aquellas que se encuentran en una situación de necesidad por carecer de recursos económicos propios. Y fíjense qué error el nuestro creer que el sentido común imperaba en esta Cámara, porque entendíamos que esta situación de desprotección se debía simplemente a una interpretación errónea de la norma. Queríamos, por tanto, perfilar con precisión lo que debía entenderse como unidad económica de convivencia. Porque, que quede claro, no queremos establecer una excepción a la norma fuera del Pacto de Toledo, ¿no? No queremos, como dice la política de Nueva Cuña, más sentencias y abocar a nuestros mayores al juzgado. Lo que queremos es modificar la ley. Lo que queremos es evitar una interpretación que, curiosamente, se produce por el Gobierno del Partido Popular, que continúa con sus recortes a los más desfavorecidos. Y de repente este Gobierno nos explica su veto, un veto que explica claramente que ustedes realizan este recorte a nuestros mayores con pleno conocimiento. Dicen que se incrementa el gasto público y que no tienen 13 míseros millones de euros. Y, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿saben qué supone este veto para las personas mayores sin recursos económicos suficientes? Pues al menos tres cosas. En primer lugar, dejar las residencias al no poder sufragar los gastos, arrojándolas a la falta de cuidados. En segundo lugar, dejar de convivir con sus seres queridos, privándoles del afecto y sumergiéndoles en la soledad. Y, en tercer lugar, una mayor situación de vulnerabilidad y desprotección. Así que, frente a su no, se acaban de registrar en esta Cámara 135.000 firmas recogidas. Frente a su no, hemos recurrido al Tribunal Constitucional y, frente a su no, les proponemos hoy
que por fin recapaciten. Porque el objetivo de esta iniciativa a debate hoy es evitar que familiares, hermanos, sobrinos que viven en la misma residencia o en viviendas tuteladas tengan que separarse para mantener su pensión, evitando lagunas en la cobertura social o interpretaciones jurídicas que provoquen una mayor situación de vulnerabilidad de estas personas mayores. Una residencia, como dice la ley, como no debería decir la ley, no es un domicilio particular y menos si cada persona se lo paga con sus propios recursos. Y les insisto, señorías del Partido Popular, esto no va de hacer excepciones a la sacrosanta unidad de criterio de la caja del sistema, sino de evitar una interpretación, por no decir una actuación contra ley. Así que espero que ahora sí se sumen a esta propuesta, porque si no el rojo bermellón de sus mejillas, señores del Partido Popular y Ciudadanos, hoy será de escándalo. ¿O qué les van a decir esta vez? Que mientras el ministro de Guindos dice que la economía se recupera en este país, 400 personas tienen que dejar de cobrar su prestación no contributiva de 368,90 euros por vivir sus últimos días junto con sus familiares. ¿O que lo hacen porque este Gobierno, que según dicen crece al 3%, no puede hacerse cargo del 0,1% total de personas beneficiarias de esta concreta situación? ¿O que mientras la ministra Báñez habla de la primavera del empleo y desperdicia 2.000 millones de euros de la caja única de bonificaciones impropias, no tiene 13 millones para decenas de hermanas como Julia y Encarna, cuya prestación sí que es objeto de la caja de la Seguridad Social? Quizá tengan que explicar también el golpe de muerte que acaban de asestar a la hucha de las pensiones y que, además, para la paga extra de este año, tienen que pedir créditos extraordinarios mientras condenan a los pensionistas a perder mes a mes capacidad de compra y poder adquisitivo. Pero no se van a salir con la suya. Yo siempre se lo digo desde aquí. Hay solución y futuro para unas pensiones suficientes y públicas. Lo hay, por mucho que ustedes demonicen el sistema de este país. Un país donde el refranero es sabio y ya se sabe que cuando en la misma frase se habla de PP y pensiones, piensa mal y acertarás. Así que lo que hagamos hoy de nada sirve ya para que Encarna y Julia acaben su vida juntas. Pero en la mano de todos ustedes está hoy que no haya más Encarnas ni más Julias separadas en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Buenas tardes a todos y a todas. Señora Peña, la verdad que estamos cuando menos sorprendidas con la PNL que traen a debate hoy aquí, porque convendrá conmigo que hablarnos de un caso particular muy respetable de dos ancianas que, radican y viven seguramente, por desgracia, en una residencia de ancianos, es un caso seguramente que tenemos que atender, pero me va a comprender y entender que en el mare magnum que tenemos en el sistema público de pensiones es auténticamente anecdótico. Ustedes en su iniciativa nos hablan de reforzar el principio de solidaridad. Seguramente, señora Peña, convendrá conmigo que todo lo que lleva pasando en este país, desde el año 85 hasta después el Pacto de Toledo, hasta después la última de las reformas del Partido Socialista y finalmente el hachazo que ha culminado el Partido Popular en el sistema público de pensiones, no ayuda demasiado a que podamos hablar hoy de reforzar el principio de solidaridad en las pensiones en nuestro país. Es más, deberíamos de decir o deberíamos de hablar de un fenómeno que se está produciendo que tiene que ver con la solidaridad inversa. ¿Qué es esto? Pues es algo tan sencillo como que, lamentablemente, los trabajadores y trabajadoras que menos tienen, proporcionalmente más aportan para pagar las pensiones en nuestro país. Por tanto, señora Peña, desde luego estamos, insisto, sorprendidas. En segundo lugar, señora Peña, nos sorprende su propia iniciativa, porque, como usted sabe, el problema de esta iniciativa tiene que ver con una norma que usted invoca en la PNL, que es la Ley 26 del año 90, justamente de marcha
proclamó socialista y en la que se dispone lo que entendemos por unidad de convivencia. Nosotras, y de aquella ya las distintas opciones de izquierdas, cuestionaban lo que entendían ustedes por unidad de convivencia y por el modelo que entendíamos estaba viciado, porque estaba hablando de un modelo que no tiene que ver con un sistema público de seguridad social, sino justamente con un modelo familiarista y con un modelo asistencialista que no compartíamos de aquella, pero que tampoco y mucho menos compartimos hoy, señora Peña, porque hoy la iniciativa que ustedes nos traen vuelve a reproducir un modelo que nada tiene que ver con la vida del siglo XXI. Usted en su iniciativa nos dice o nos aporta que sigamos defendiendo un modelo basado en esa unidad de convivencia y que tengamos en cuenta las rentas familiares para que fundamentalmente las mujeres, el 80% de las pensiones no contributivas en nuestro país son beneficiarias mujeres, pues para que las mujeres puedan tener derecho a una miseria. Pues nosotras les decimos, las mujeres y los hombres de este grupo confederal, que no estamos de acuerdo y por eso le presentamos una enmienda en este sentido. No estamos de acuerdo porque justamente creemos que ha llegado ya la hora de que para tener acceso a una pensión no contributiva no tengamos que depender de las rentas de la familia, sino que podamos ser libres e independientes y se computen exclusivamente las rentas de las mujeres y de los hombres beneficiarios de las pensiones. De lo contrario, señora Peña, nos están hablando de un Estado, de una intervención pública que se incorpora en las vidas privadas que, insistimos, no compartimos, que es añeja, que es vieja, que no tiene nada que ver con lo que piden las mujeres en nuestro país, que no tiene nada que ver con lo que piden las coordinadoras de pensionistas, con lo que piden los sindicatos, con lo que pide CERMI. Escuche a CERMI, le están diciendo, por favor, dejen de computar las rentas, la unidad familiar, para empezar a computar exclusivamente las rentas, también los salarios, el capital mobiliario, inmobiliario, exclusivamente de la persona que tenga a bien. Y por seguir, señora Peña, efectivamente, el problema que tienen las pensiones no contributivas en nuestro país, bueno, es un gasto pequeño, son 2.500 millones de euros, no está la señora Báñez, pero son una cantidad pequeña. El problema que tienen, señora Peña, es que no sé si sabe que en el día de hoy ascienden a 368 euros al mes, 5.000 euros al año. Señora Peña, lo que le pedimos en la segunda de nuestras enmiendas es, por lo menos, incrementemos estas pensiones no contributivas como mínimo, señora Peña, pues al IPREN. Es hablar de 547 euros al mes. Es una miseria, señora Peña. Nadie puede vivir en este país con 368 euros al mes. Por lo menos nosotras creemos que no es digno ni defendible hablar de esto hoy en la PNL que ustedes traen a debate aquí. Nos gustaría que hablasen de estas cuestiones. Por eso también nos gustaría que usted acoja las enmiendas que le proponemos. Y ya para terminar, en el caso de las dos mujeres que usted relata en su PNL, pues supongo que lo conoce, pero es que está muy resuelto ya por el Tribunal Supremo hace muchísimos años. Y supongo que conoce usted que el Tribunal Supremo ha dicho que la concepción, a pesar de estar en un modelo asistencialista y familiarista como el que defendió y sigue defendiendo el Partido Socialista, debe de ser entendido con carácter exclusivamente restrictivo. Con todo y con eso, nosotras, ya que usted ha hablado del sistema público de pensiones, lamentamos muchísimo que hoy su grupo, igual que hizo el Partido Popular, hubiese votado en contra de la Junta de Portavoces para que la ministra Báñez comparezca aquí en el Pleno del Congreso de los Diputados y dé cumplida cuenta de lo que está pasando en el sistema público de pensiones, para que nos hable de la mala gestión que está llevando a cabo con las pensiones de nuestro país. Con todo y con eso, y con esto termino, es imposible hablar de pensiones públicas cuando a la vez están defendiendo el artículo 135 de nuestra Constitución. Nosotras queremos más gasto público, más pensiones, más salud, más sanidad y más dignidad para nuestros pensionistas. En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano y Canades.
Gracias, señoría. Yo, señora Peña, le agradezco esta iniciativa. No me atrevo a calificarla de anecdótica, como han hecho algún portavoz. Afecta a 400 personas. No es menor nunca resolver un problema que afecte a 400 personas, precisamente hablando de las cuantías que estamos hablando. Y además entiendo que el Grupo Socialista plantee esta iniciativa en forma de proposición no de ley, porque las iniciativas legislativas que se han planteado para corregir nuestra legislación han sido bloqueadas en la mesa del Congreso por la mayoría del Partido Popular y de Ciudadanos. Porque lo que estaríamos de acuerdo que si lo que existe es un problema de interpretación de la ley que exige una modificación de la ley para evitar ese abuso que se ha producido en este caso y en otros casos, lo que tocaría hoy es tramitar una iniciativa legislativa para corregir esta cuestión. Y ciertamente podríamos aprovechar cualquier otro tipo de iniciativa legislativa para resolver la problemática que se nos plantea. Por tanto, bienvenida a esta iniciativa. Ojalá esta iniciativa tenga el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, que se pueda, por tanto, tirar hacia adelante y que, efectivamente, la Seguridad Social interprete de manera distinta la normativa en esta materia para impedir estas situaciones injustas. Ahora bien, es cierto que en relación a este debate se nos plantean al menos dos consideraciones, ¿no? Y yo no sé si la señora portavoz del Grupo Socialista conoce la información. Mi grupo no la conoce, ¿no? Si estamos ante una interpretación de la normativa que se ha producido por parte de la Seguridad Social en los últimos años o estamos ante una interpretación habitual de la Seguridad Social en esta materia desde 1990. Y yo no sé si en las etapas de gobierno del Partido Socialista la normativa se interpretaba de la misma manera y, por tanto, se impedían que dos personas con lazos de consanguinidad que conviven en una misma unidad no pudiesen beneficiarse de las pensiones no contributivas si los ingresos de esa unidad superaban los límites legales establecidos por la normativa de las pensiones no contributivas. Sería bueno, en términos de la honestidad política de todos los grupos, aclarar esa cuestión. Yo no sé si los portavoces del Grupo Popular nos lo van a aclarar. Y una segunda cuestión, que sí que es más de fondo, y ahí sí que voy a coincidir con la portavoz de En Marea, que efectivamente la legislación del año 90 de pensiones no contributivas estableció que el derecho a esta prestación no era un derecho individual, y era un derecho que estaba vinculado al conjunto de los ingresos de la unidad familiar. Y efectivamente hay razones para ser críticos con esa consideración de la ley del año 90. Lo es en relación a las personas con discapacidad y ahí yo he de poner en valor la legislación promovida por Ramón Trias Fargas en el año 80, 81, 82 con la Ley de Integración Social del Minusválido, que contemplaba específicamente un derecho individual a una prestación no contributiva para aquellas personas con discapacidad que no pudiesen incorporarse al mercado de trabajo. La ley del año 90 frustró aquella aspiración de emancipación de las personas que Ramón Trias Fargas y los legisladores de aquella época configuraron. Y además, efectivamente, esa referencia a la unidad familiar para las personas mayores restringe especialmente a mujeres beneficiarse de esa mínima protección social. Y en este sentido, señorías, sería interesante, sería necesario, y en la sala deben haber otros portavoces parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo, que en el seno del Pacto de Toledo analizásemos la función de protección social que tienen las pensiones no contributivas. O las pensiones no contributivas son gestionadas por las comunidades autónomas y son financiadas a cargo del Estado. Y debemos de preguntarnos, y la respuesta es muy evidente, si las pensiones no contributivas, tanto en su configuración legal como en la cuantía que se contemplan, sirven al objetivo que compartíamos en el año 90 de erradicar el riesgo de pobreza entre las personas mayores que no podían beneficiarse de una pensión de carácter contributivo. Y es muy evidente que no.
la pensión no contributiva para los mayores de 65 años no está cumpliendo aquella función por la que fue diseñada. Debemos abordar esta discusión en el marco del Pacto de Toledo y yo invito al Grupo Socialista a que sus portavoces en la Comisión del Pacto planteen esta cuestión. Por nuestra parte, ahí vamos a estar en esta discusión. El debate sobre la suficiencia del sistema de pensiones debe ser también un debate sobre la suficiencia de las pensiones no contributivas, que son el último eslabón de protección del sistema de protección social para los mayores. En cualquier caso, va a contar con nuestro apoyo a su iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, lo cierto es que poco queda ya por decir de este caso concreto y de esta ocasión para poder rectificarlo. Lo cierto, como ya han recordado otros intervinientes, es que la Ley 26 del año 90 ya contempló la posibilidad, la necesidad de cobertura de situaciones protegibles que no tuvieran una cobertura material. Y lo hizo desde el ámbito no contributivo, desde el nivel no contributivo, entendiendo, por tanto, que se alejaba, de alguna manera, de aquel aspecto respecto a las prestaciones contributivas que lo configuraban como un derecho subjetivo. Y lo ligaba, como acaba de recordar el señor Campuzano, al ámbito del núcleo familiar, aquel donde los ingresos, de alguna manera, podían tener alguna justificación respecto del principio de suficiencia. Hoy en día esa configuración sigue siendo vigente y además está vigente la definición de lo que es la unidad de convivencia en el artículo 363.4 de la Ley 8/2015, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que lo define precisamente respecto de esos ámbitos de prestaciones no contributivas, no dentro del ámbito contributivo, sino respecto de las prestaciones del ámbito no contributivo, con una sanción aparejada que sería la de la expulsión de ese sistema, de aquellas personas que no reunieran todos los requisitos y que se supondría que podrían suplir aquella carencia de ingresos por otros integrados en la unidad de convivencia. Pues bien, el debate, por lo tanto, no es tanto la definición de lo que es la unidad de convivencia a los efectos de la Ley General de la Seguridad Social, sino la existencia o no de un grupo familiar que ha de sostener al colectivo de personas integradas dentro de ese ámbito cuando no reúne los requisitos para tener una prestación de carácter contributivo. Lo digo porque, a diferencia de la consideración de la Ley General de Seguridad Social, también el Código Civil tiene una definición concreta. La tiene el artículo 143 del Código Civil y, además, el Tribunal Supremo ha actuado corrigiendo incluso interpretaciones extensivas de la propia Ley General de la Seguridad Social en sentencias, tengo apuntadas, de 19 de mayo del 2004 y 26 de abril del 2007, en las que precisamente ha caracterizado esta unidad de convivencia de una manera concreta, entendiendo que es una unidad legal de convivencia que debe quedar limitada a determinados parientes, ahora habla de aquellos que en primero o segundo grado que sean cónyuges o ascendientes, limitando a los hermanos respecto de determinadas obligaciones, como son las relativas a casos de auxilio de alimentos, ¿no? Pues bien, este es un caso específico, concreto, en el que el número de afectados no es excesivo, pero sí puede permitir, desde luego, una vinculación entre aquel aspecto que de la unidad de convivencia hace la Ley General de Seguridad Social con aquella otra que hace la interpretación que de la unidad de convivencia hace el Código Civil en su artículo 143, y sería posible hacerlo excluyendo, por tanto, a quienes están integrados en un centro o residencia familiar, por entender que allí no subsiste la obligación de alimentos que aquella a la que permitiría integrar dentro del mismo ámbito de convivencia personas que, aun teniendo ese vínculo familiar, no tenían por qué ser excluidas de esa prestación. Se lo digo simplemente como efecto de sugerencia. Por su parte, el debate que ha señalado la portavoz de Marea, creo que es posible, es conveniente, pero es conveniente hacerlo también donde ha señalado el señor Campuzano, que es en el ámbito del Pacto de Toledo. Este es un debate concreto que tiene una solución concreta. Creemos que es adecuado instar al Gobierno a que lo contemple y, por lo tanto, a esos efectos y contando con nuestras sugerencias, por supuesto, la vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barandiarán.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez Freire. Gracias, señor presidente. Señorías, señora Peña, la verdad es que cuando uno les escucha a usted y a Susana Sumerzo se empieza a preguntar si realmente tienen algún problema de comprensión o no saben si con tanta ambigüedad no comprenden exactamente quién es el Partido Popular y quién es el Partido Ciudadanos. La verdad es que a la señora Sumerzo le debo decir que nosotros nunca hemos hablado de eliminar municipios, hemos hablado de fusionar. Si no sabe la diferencia, lo entiendo. Y, señora Peña, yo creo que, desde luego, los portavoces que me han precedido le han dejado muy claro que ha sido un poquito decepcionante cuando uno empieza a escuchar y a leer el texto de la moción. Uno esperaba que cuando se hablaba de la Ley 26 de 1990, del 20 de diciembre, cuando se hablaba de una protección mixta del sistema español de seguridad social, que fuese usted un poco más ambiciosa. La verdad es que yo esperaba mucho más. Hablaba del artículo 41, del desarrollo del artículo 49 y del artículo 40 de la Constitución. Luego nos hacía la referencia, claro, al Real Decreto Legislativo de 8/2015, donde el artículo 363 se habla de esa unidad económica, que realmente al final lo que está solicitando es que hagamos una modificación del concepto de unidad económica y, además, ni siquiera para que la elimine o para que la determine, sino para que no aparezca en todos los supuestos, sino para un caso muy particular. Yo no voy a tachar, como han escuchado algunos, de decir oportunista o no importante esta medida. Yo creo que, desde luego, está bien que instemos al Gobierno. Ya le digo que votaremos a favor, pero, desde luego, yo creo que tenía que haber sido usted un poquito más ambiciosa. Creemos, además, que este tipo de debates, cuando se habla del sistema de pensiones, al igual que la portavoz de En Marea, creemos que, desde luego, tenemos que pensar si realmente el objetivo que se perseguía con unas pensiones no contributivas, que era básicamente ayudar a la gente que tenía necesidades protegibles, que eran gente sin recursos, a garantizarles una subsistencia, si realmente también les garantizamos una vida digna. Está claro que con un informe que deja claro que tenemos unas pensiones no contributivas de 368,90 euros, no podemos estar de acuerdo que eso sea una cantidad suficiente para tener una vida digna. Además, cuando uno lee con detenimiento toda la propuesta no legislativa, pues empezamos a hablar en la exposición de motivos que estamos totalmente de acuerdo de la necesidad de tener unas pensiones, un sistema de retribución mixta, de protección mixta, donde también haya pensiones no contributivas. Creemos que tienen que ser dignas. Creemos, igual que han dicho los portavoces que me han precedido, que esto se tiene que hablar en el ámbito del Pacto de Toledo. Pero es que ustedes nombran varias veces ese concepto de solidaridad. Y, claro, las pensiones no contributivas, como todo el mundo sabe, son financiadas vía impuestos. Impuestos que pagaban los ciudadanos de este país, que pagamos entre todos. Y, claro, hace pocas fechas hemos tenido un cupo vasco que casualmente ustedes han apoyado y ahí no se concentra, en el cálculo no se habla de la solidaridad entre las personas. Ahí no se contempla esa solidaridad que tanto ustedes quieren cacarear cuando pretenden esta propuesta no legislativa. De eso no hablan. Solidaridad cuando ustedes quieren. Ya sé, señor Lorza, no se me ponga así, que entiendo claro que cuando hablamos del cupo vasco se nos ponen nerviosos. Pero, de verdad, yo creo que tenemos que hacer un debate serio, un debate riguroso. Creo que ese debate se tiene que hacer en el seno del Pacto de Toledo. He de decir que me ha resultado curioso y, además, he compartido muchos de los planteamientos que ha hecho la portavoz de Marea. Creo que, desde luego, las pensiones contributivas, igual que la individualidad y la orfandad, tenemos que hacer una revisión al alza. Las cantidades de las que estamos hablando son cantidades que no pueden aguantar una mínima revisión para hablar de unas pensiones mínimas dignas, para tener una vida digna y, desde luego, para acabar de una vez por todas con esa exclusión social y trabajar por la cohesión social y para eliminar esa brecha que estamos produciendo en la sociedad. Desde luego, nosotros de Ciudadanos vamos a trabajar en el ámbito del Pacto de Toledo. Creemos, desde luego, que es el ámbito donde se tiene que llevar a cabo este tipo de disquisiciones. En cualquier caso, en el día de hoy votaremos a favor de su propuesta, señora Peña, pero ya le digo, ciertos elementos de ambigüedad a la hora de confundir ciertos partidos. Mañana, por cierto, es la sesión de control del Gobierno. El Gobierno es el Partido Popular. No hagan como el miércoles pasado, que de luego nos pareció un esperpento. Parecía que estaban controlando al Partido de Ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Cotelo Balmaseda. Gracias, presidente.
Hoy subo a defender la postura del Partido Popular en relación a la PNL que presenta el Partido Socialista sobre la no consideración de unidades de convivencia en determinadas situaciones a efectos de mantenimiento de la pensión no contributiva. Y dicho así, qué bonito queda. Como dicen en mi tierra, La Rioja, qué majos estos chicos del Partido Socialista. Y, sin embargo, qué malos estos chicos del Partido Popular. Esto es un resumen rápido de lo que ustedes quieren hacer y vender a la opinión pública. Pero ¿sabe una cosa, señora Peña? Que nosotros estamos acostumbrados a ser los malos según ustedes, porque somos resilientes y porque somos capaces de superar las malas situaciones que ustedes siempre nos han dejado en herencia cuando gobiernan. Y ya sé que no les gusta para nada que nosotros recordemos estos datos, pero es que además de resilientes, nosotros somos, como Julia y Encarna, personas que tenemos memoria. Y les voy a dar unos datos. Fue el Gobierno del Partido Socialista el que congeló las pensiones en el año 2010. Y, por otro lado, heredamos el déficit del sistema de seguridad social, una pérdida de más de 3 millones de empleos. Así que, dicho esto, señora Peña, de todas formas, quédese usted tranquila, porque le adelanto que vamos a apoyar su PNL, porque se limita sencilla y únicamente a proponer lo que ya está llevando a cabo por iniciativa propia el Gobierno del Partido Popular. Es decir, ustedes, una vez más, llegan tarde. Y le voy a dar las razones de por qué le digo que ustedes llegan tarde. Ustedes llegan tarde porque, como decía hace unos días un compañero mío en el escaño, son unos oportunistas políticos. Y le digo por qué. Porque les interesa seguir generando a ustedes, entre los pensionistas, incertidumbre. Dígaselo a la señora Julia y a la señora Encarna, de la que estaban hablando. O a lo mejor, dadas las fechas en las que están en campaña con los bancos y las entidades privadas para los planes de pensiones. No sé qué es mejor. Además, demuestran una absoluta falta de lealtad, y también se lo han dicho otros compañeros, porque ustedes faltan al compromiso que tienen con el Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo nos venimos reuniendo desde hace más de un año, y lo saben aquí los portavoces que están, todas las semanas, de una forma discreta. Y ustedes traen aquí al Pleno, en lugar de llevarlo al Pacto de Toledo, una serie de iniciativas que le voy a leer de forma rápida. 2 proposiciones de ley, 2 preguntas orales, 2 PNLs, 2 interpelaciones urgentes, 2 mociones consecuencia de interpelación. Por cierto, mañana viene otra, y incluso preguntas escritas. Por otro lado, también quiero aprovechar para agradecerle que nos viene bien esta PNL, porque así hacemos un poco de pedagogía de lo que es la evolución del sistema de pensiones y poner en valor el resultado del esfuerzo del que todos estamos contribuyendo. Y datos rápidos, aunque le digo, sé que no les gustan. Hoy se pagan más pensiones que nunca, 600.000 más que en el año 2011. Se paga a más pensionistas y más altas que nunca. La pensión media de jubilación se ha incrementado un 16% desde el año 2011. La tasa de sustitución en España es superior en 20 puntos a la media de la Unión Europea. Se cubren más de 40 prestaciones diferentes con nuestro sistema de seguridad social, sin olvidar la puesta en marcha que tenemos del complemento de maternidad, del que disfrutan ya más de 310.000 mujeres. Somos uno de solo 11 países de la Comunidad Económica Europea que contamos con sistema de pensión de mínimos, y además contamos con un complemento de pensión no contributiva, de complemento de solidaridad, que cobran 2,5 millones de personas. Pero centrándonos en el motivo fundamental, en el que le digo que es una vez más ustedes llegan tarde, le voy a explicar. Partimos de la Ley 26/1990, que estableció un nivel no contributivo de prestaciones económicas, que, como todos saben, está derogado. Actualmente se regula esta materia en los artículos 363 a 373 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social y artículo 13 del Real Decreto 357/1991. Y su iniciativa lo que propone es una excepción a esa norma, que considere que no existe unidad de convivencia en los supuestos de familiares de segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para personas mayores. Pues bien, a este respecto, como también ya le han dicho otros compañeros, el Tribunal Supremo, en fecha 9 de febrero de 2005, en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina, el número 6.300, por si lo quiere mirar, plantea si a efectos de límite de acumulación de recursos legalmente exigidos para obtener derecho a la prestación de jubilación no contributiva, debe considerar si 3 hermanos que viven en una misma residencia constituyen unidad económica, dando una respuesta negativa.
A esta última sentencia, en síntesis, el Tribunal Supremo lo que considera es que la interpretación del precepto debe ser restrictiva, dado el carácter de exigencia limitadora de los derechos. Por lo tanto, no basta cualquier tipo de convivencia entre los familiares consanguíneos hasta el segundo grado. Pero es que es más, hay todavía más. Acorde a esta sentencia, con fecha 16 de noviembre del 2017, o sea, hace relativamente nada, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha emitido un criterio interpretativo del término convivencia. Y le leo, que concluye: como a la vista de la doctrina del Tribunal Supremo sobre este particular, no existe unidad económica de convivencia a los exclusivos efectos del acceso y mantenimiento a las prestaciones de invalidez y jubilación no contributivas de la Seguridad Social, en aquellos supuestos de hermanos que convivan en un centro asistencial. Pero es que todavía hay más. A estos pronunciamientos les debemos sumar las últimas actuaciones del Inserso, que, como ustedes también saben, es la entidad gestora de la gestión y seguimiento de las pensiones y de invalidez en carácter no contributiva, que aplicará, por analogía, el criterio interpretativo, que ya se utiliza en las pensiones contributivas en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, junto con este último criterio que le he dicho, de la unidad de convivencia con carácter restrictivo, en el sentido de entender que no hay unidad económica de convivencia y que, por lo tanto, no hay incompatibilidad en las pensiones, no siendo necesaria de esta forma la modificación normativa. Acabo, presidente. Como les decía, desde el inicio llegan tarde, señorías del Partido Socialista, porque ya está incluida esta medida en la propia iniciativa del Gobierno, desde el ámbito de la ordenación de la seguridad social como de la gestión a través del Inserso. Acabo de verdad. Como le han dicho, señoría del Partido Socialista, les esperamos en el Pacto de Toledo, pero les esperamos no solamente físicamente, les esperamos intelectualmente. Y, por último, haciendo alusión a nuestra ministra, no nos den lecciones en el tema de las pensiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cotelo. En turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, le pregunto a la señora Peña Camarero si su grupo acepta la enmienda presentada. La estamos estudiando. Muy bien. Comuníquelo antes de la votación para tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día. Proposición